Señor, gracias por una nueva oportunidad de venir a tu palabra. Hay tanto que tenemos que aprender, Señor, y en tu misericordia tú quieres hablarnos. Abre nuestro corazón, enséñanos a caminar según tu verdad, a la luz de tu evangelio. Revela, Señor, si hay algo en nuestro corazón que tiene que ser transformado y muéstranos tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Y en ese versículo mismo dices, a ver, ¿cómo va? A ver, en el segundo año de Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás. ¿Cómo puede ser esto? Pues vamos a nuestro cuadrito, porque en nuestro cuadro ya tenemos ordenados los reyes y aquí empezó, ¿no? Jeroboam en el reino del norte, Roboam en el reino del sur, nada más recuerda, en el reino del norte son muchos linajes, van cambiando las familias, en el reino del sur son todos descendientes de David. Entonces tenemos a Jeroboam en el norte, Jeroboam, Nadab, hay un cambio de dinastía ahí, Baasa, Ela, un cambio de dinastía, Simri, un cambio de dinastía, Omri y Acab. Y en la siguiente lámina vemos continúa Acab y luego su hijo Ocosías y luego después de Ocosías su hijo Joram, quien muere y un cambio de dinastía y ahí está Jehú. Y después, sigamos la siguiente lámina, después de Jehú tenemos a Joacás, que es el que estuvimos viendo las semanas pasadas. Y Joacás, si tú recuerdas, Joacás sufrió, dice ahí, invasiones de Hazael y Ben-Hadad, reyes de Siria, pero oró y Dios le dio un salvador, si tú te acuerdas. A pesar de eso, pues no caminó en los caminos del Señor, pero oró y Dios fue fiel, ¿no? Y escuchó y le salvó. Y ahora dice, en el segundo año de Joás, hijo de Joacás, ahí tenemos ese Joás, hijo de Joacás, en el segundo año de ese rey comenzó a reinar Amasías. Yo no sé si me desapareces, creo que ahí está Amasías. Ahí estoy. No está. Entonces la siguiente lámina, por favor. Ahí está Joás, y en el segundo año va a estar en el reino del sur Amasías, que es hijo de otro Joás, ¿no? Si te regresas a la lámina anterior, vemos que hay un Joás en el sur, en Judá, que va a ser papá de Amasías, mientras Joás, hijo de Joacás, está en el norte, ¿no? Y eso es lo que el versículo 1 nos está explicando, básicamente. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. Claro, es un rey del sur, estamos hablando de Amasías, rey del sur, reinó en Jerusalén. Y dice, el nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Por eso tenía una palomita, ¿no? Es un rey, pues él es hijo de Joás. Si tú te acuerdas, Joás comenzó a reinar a los 7 años, vivió en el templo, restauró el templo. Si bien su corazón no, al final como que cogió de varias cosas, de alguna manera puso un estándar más alto y su hijo, Amasías, siguió ese mismo sentido. Dice en el verso 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David, comparado con su padre, pues más o menos mantuvo, pero comparado con David, no. ¿Por qué? Pues, si tú recuerdas, el rey David tuvo problemas serios. Adulterio, homicidio, fue un mal padre. O sea, realmente David, tú dices así para imitar, en sus obras no. Pero hubo algo que David nunca movió, su fe y su confianza en Dios. Y esa fe y esa confianza se veían no solo cuando caminaba, sino sobre todo cuando se arrepentía. Cuando lo exhortaba a Dios, él no ponía excusas. Él decía, pequé contra Jehová y punto. Entonces,
En ese sentido, David tiene un corazón recto delante de Dios. Aquí, Amasías, verso 3, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, eh, su padre, es decir, pues sí, mantuvo una especie de estándar, pero verso 4 dice, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Te acuerdas que eran los lugares altos? Eran ya sea lugares de idolatría, donde había otros dioses. Entonces la gente subía a un monte y ponía ahí su altar a otro dios, y eso no los quitó. O a lo mejor eran lugares, sí, para adoración a Jehová, al Dios verdadero, pero en lugares donde Dios no había autorizado. Dios había establecido que para adorar había un solo lugar donde se podían presentar las ofrendas, y eso era en Jerusalén, en el templo. Pero, eh, pues hay gente que busca su propia manera. Es como, aún el día de hoy lo podemos ver. El día de hoy nosotros vemos que eh, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Hay un solo camino al Padre, Jesús. Pero alguien dice, sí, pero yo lo quiero hacer a mi manera. Y ahí está, su altar. No, yo creo en Dios, a mi manera, ¡pum!, su altar. Es que sí, yo no, yo creo que Dios es el soberano, el Señor, pero la iglesia no es lo que a mí me gusta. Yo prefiero salir y contemplar el amanecer y ver las puestas de sol y ahí adorar a Dios. ¡Pum!, tu altar a tu manera. Y esos son los lugares altos. Entonces, si bien Amasías hizo cosas buenas, no purificó su corazón completamente ante Dios. Y la razón está en el versículo 4. Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. No quiso confrontarse con el pueblo. Le dio miedo, y la Biblia dice que el temor del hombre pone lazo. Y prefirió, digamos, llevarse bien con la gente a tener que corregir algo que estaba mal. Verso 5. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey, su padre. ¿Te acuerdas que su padre había muerto asesinado en el capítulo 12? Un par de páginas atrás en tu Biblia, en el capítulo 12, en el versículo 19, nos cuentan que los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Verso 20. Se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió. Entonces lo mataron. Y lo que hace Amasías, una vez que sube al trono, y una vez que establece su trono, que ya está todo en orden, digamos, ya está todo, está su gabinete, ya está todo en orden, está afianzado, dice en el versículo 5 que mató a los siervos que habían dado muerte a su padre. Y eso es justicia. En realidad, en la ley eso estaba permitido. Que alguien, pariente, cercano, ejerciera esta justicia era lo que estaba correcto. Ten en cuenta que no existía la policía. En esa época no existía el Departamento de Justicia o algo así. La ley era esto de ojo por diente y vida por vida. Ellos habían matado a un hombre, por tanto, el vengador de la sangre, el pariente cercano, podía también ir y tomar esas. Entonces hace eso, y en el verso 6 te explica, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Normalmente en una sociedad como la que había en la antigüedad, hubieran matado a estos hombres y hubieran matado también a, a toda su descendencia. Hubieran matado no solamente a los homicidas, sino a todos para evitar problemas, porque pues si los mato a ellos, ¿qué tal que los hijos un día crecen y organizan una conspiración? Y eso es un cuento de nunca acabar, así que mejor mataban a todos. Pero aquí no hace eso, porque Dios había establecido que cada quien tenía que ver por su propio pecado. Cada uno era responsable, tanto el padre como el hijo.
lo cual nos deja ver algo que el día de hoy es, es realmente, es incómodo decirlo. Y es que cada uno es responsable. Yo sé que a veces ha habido personas con infancias muy difíciles. Y yo no pretendo que esas infancias se ignoren. Son difíciles. Muchas cosas de nuestra infancia nos pueden marcar, pero son difíciles. Y, ah, pero eso no es una excusa para tu pecado. Eso no es una excusa para el pecado que ahora yo estoy cargando. En realidad, eh, el Señor dice que el pecado Él lo va a juzgar de mano de cada quien. Sí, puede que mi infancia haya sido difícil, pero Dios está dándome una oportunidad, un nuevo inicio, una nueva vida. El que esté en Cristo es una nueva vida. Y esto por eso es las maldiciones generacionales. Es que yo soy borracho porque mi abuelo y mi tatarabuelo y no. Ellos serán juzgados conforme a su pecado. Yo seré juzgado conforme a ese pecado. No puedo echarle la culpa a alguien más. Fíjate lo que dice Ezequiel 18. El profeta Ezequiel en el capítulo 18. Todavía no ha escrito esto. En el tiempo que estamos leyendo todavía no existe Ezequiel. Pero es lo que va a escribir. En Ezequiel 18, versículo 1, dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Este refrán básicamente es como que los papás mascaron chicle y los hijos tienen caries. Eso es como, no es mi culpa, es responsabilidad de mi papá. ¿Qué piensan eso? Verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Claro, Dios es dueño del papá y Dios es dueño del Hijo. Entonces Él llama la cuenta a cada uno. Ahora, bríncate ahí en el versículo, en el capítulo 18, pero en el versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y luego dice que Él no quiere la muerte del impío y todo eso, que quiere el arrepentimiento. Entonces, sí, en este sentido Amasías nos pone un ejemplo de cómo Dios va a llamar a justicia. Si tú has pecado, pues tus hijos no podrán echarte la culpa, pero créeme que si tu vida es de pecado, estás estorbando la salvación y el caminar de tus hijos. Ahora, ¿tus padres pecaron contra ti? Sí, es lamentable, es posible, pero tú no puedes poner esa excusa para una vida de pecado. Cada uno es responsable de sí mismo. Verso 7. Este mató a sí mismo, estamos hablando de Amasías, el rey de Judá, mató a 10,000 edomitas en el valle de la Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Aquí lo que te narra en un versículo, en el versículo 7, es en realidad una historia mucho más compleja, que acompáñame a 2 de Crónicas 25. 2 de Crónicas, capítulo 25, porque no solo vamos a ver lo de esta batalla, sino lo que va a sentar el precedente para lo que viene en un momentito. Capítulo 25, versículo 5. Reunió luego a Amasías, a Judá, a todo su reino, y con arreglo de las familias les puso jefes de millares, de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Hace un ejército de 300,000 personas. Verso 6. Y de Israel, o sea, del reino del norte, tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. O sea, son 100,000 mercenarios que contrata para sumar a su ejército. Pero esos no son de Judá, son de Israel, del reino del norte. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, o sea, estos mercenarios, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín, del reino del norte. Pero si vas así,
si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. O sea, él pagó 100 talentos, es muchísimo por estos mercenarios. Y ahora viene este profeta y le dice: no confíes en el reino del norte, porque Dios no está ahí. Tú ya tienes 300,000 hombres, deberías confiar en Dios. Y entonces Amasías le pregunta: oye, pero ya pagué, ¿qué hago con eso que ya pagué? Y le dice el profeta: Dios te puede dar más de eso, es solo dinero, no te preocupes. No confíes en tus fuerzas, aliándote con el reino del norte, con una serie de mercenarios, sino confía en Dios, que Dios es suficiente para rescatarte. Versículo eh, mm, versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Entonces dice: ok, no, ¿saben qué? No los va a usar, devuélvanse. Y fíjate, ellos se enojaron grandemente contra Judá, pero se enojaron, ay, es que ya no alcanzó a ver bien. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. ¿Por qué? Pues porque no solo era el sueldo que estaban cobrando, sino que en la guerra iban a tener despojos, iban a tener un botín, y entonces pues ahora ya no van a tener, solo con su sueldo regrésense. Entonces lo que hacen es ir y atacan al pueblo que los contrató a Judá para sacar de ahí botín. Verso 11. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató a los hijos de Seir 10,000, y los hijos de Judá tomaron vivos otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y desde allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horon y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo, ¿no? Entonces, fue un gran error contratar a estos, porque no solo perdiste dinero, sino que además ellos 3,000 hombres ya murieron, están despojando al pueblo cuando tú podías haber ganado. Es que Amasías en realidad no tenía una fe muy firme, no era consistente. Sí creo, sí hago lo recto, pero no quitamos los lugares altos. Sí confío en Dios, pero nos aliamos con Israel. Y eso tuvo una consecuencia. Versículo 8 de Reyes 14. Entonces Amasías, el rey del sur, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, al norte, ¿no? Diciendo: ven para que nos veamos las caras. Tal vez tiene que ver con estos mercenarios que destrozaron parte del pueblo y conquistaron cosas y robaron, y ahora Amasías va y le dice al rey: oye, enfrentémonos, porque tus soldados que tú me alquilaste, digamos, hicieron unas incursiones en territorio donde no deberían, solo porque no me los llevé a la guerra. Así que ven para que nos veamos las caras. Verso 9. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. ¿Qué respuesta tan extraña? Pero bueno, el cardo es un arbusto y el Líbano es un árbol grande. Entonces lo que le está diciendo, el cardo le está diciendo al Líbano: dame tu hija para casarnos. Y luego pasaron unas bestias y pisaron al cardo. Básicamente lo que le está diciendo es: oye, tú eres una miseria comparado conmigo y me estás pidiendo que nos pongamos al tú por tú cuando a ti te van a aplastar sin ningún miramiento. Eh, lo que pasa es que Amasías estaba demasiado envalentonado. Acaba de derrotar a los edomitas en el Valle de la Sal y piensa que fue él. Y piensa: oh, soy tan valiente, tan grande, tan poderoso, tan bueno, voy a ir ahora a pelear con Joás. Y Joás le dice: ojo, no te metas en juegos donde no estás. Mira, versículo 10. Ciertamente has derrotado a Edom. Ok, sí, ganaste.
y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, más quédate en tu casa. Ahora va, ganaste una gran victoria, pero tu corazón se envaneció. Está bien, apláudete todo lo que quieras, pero quédate en casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? O sea, no te metas acá. Vas a... ¿Cómo va? Fui por lana y salí trasquilado. Así es el dicho, ¿no? Fue por lana y salió trasquilado. Te va a pasar eso. Pero Amasías no escuchó. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, o sea, perdió a Amasías, y huyeron cada uno a su tienda. Y tanto huyeron sus soldados, que fíjate en el verso 13, además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. O sea, huyó el pueblo, huyó el ejército y lo dejaron ahí botado al rey, entonces lo tomó preso. El rey del norte, Joás, lo tomó preso. Eh, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. O sea, no solo perdió la batalla, su ejército salió corriendo, él quedó preso y ahora su ciudad entera está más desprotegida. Una gran parte del muro ha sido destrozada. Versículo 14. Y tomó el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó de rehenes y volvió a Samaria. Entonces perdió no solo la honra, perdió la batalla, perdió la guerra, perdió soldados, él quedó preso, perdió seguridad en su ciudad y perdió riquezas que tenía en Jerusalén. ¿Por qué? Pues simplemente porque su fe no era consistente. Porque quería hacer lo correcto, pero sin dejar de hacer lo otro. Quería vivir bien, pero sin dejar de hacer lo que está acá. Quiero servir a Dios, pero no quiero dejar de hacer lo que... Y en este doble discurso terminó perdiendo todo. Verso 15. Los demás hechos que ejecutó Joás, estamos hablando del rey del norte, ¿no? El rey del norte de Israel, y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Suponemos que sí, pero no tenemos ese libro, así que pues, no sé. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Jeroboam es Jeroboam segundo. Acuérdate que todo el linaje comienza con un Jeroboam y ahora hay un segundo Jeroboam. Verso 17. Si ponemos el cuadro, nada más para que nos quede bien claro esto que acabamos de leer, en la siguiente lámina tenemos a Joás y su hijo, el que ahora cuando muere Joás es Jeroboam II. Y del otro lado está Amasías, el rey que acabamos de ver que tenía una fe inconsistente, que no quitó los lugares altos, tuvo una campaña exitosa contra Edom, buscó pelear contra Joás y fue derrotado. De Jeroboam II, lo que vamos a ver en un momentito es que siguió los pasos de Jeroboam I, ¿no? Aunque no es de su linaje ni es pariente, pero él siguió en ese mismo camino. Pero Dios lo va a usar para restaurar fronteras conforme a la profecía de Jonás. Este Jeroboam II es contemporáneo del profeta Amós, Oseas y del profeta Isaías, ¿no? Entonces regresemos al texto porque vamos a ver un poquitito más de lo que sucede en el sur. Verso 17. Entonces muere Joás, queda Jeroboam, pero mientras tanto queda en el sur todavía Amasías. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, del otro Joás, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, sí, y por eso leímos un poco ahí en el capítulo 25 y el 26. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos, lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David.
Entonces, ¿cómo muere este Amasías? Muere em, en un complot. Lo matan. ¿Por qué? ¿Será porque no fue muy sabio en esta incursión hacia el reino del norte? No lo sabemos en Segundo de Reyes. Pero si me acompañas, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25, que es donde estábamos hace un ratito, pero más adelante, en el versículo 27. Dice, al final, ¿no? Segunda de Crónicas 25, 27 dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, pero espérame, hay un pedazo que no leímos que es importante. Ahí en Segunda de Crónicas, eh, regrésate por favor al versículo 14. Fíjate qué es lo que había pasado. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, ¿te acuerdas que fue con 300,000? Iban estos mercenarios, se fueron los mercenarios, Dios le dio una victoria. Bueno, volviendo de esa gran matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, estás tomando los dioses de una nación que tú estás derrotando y piensas que sus dioses son poderosos. Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces, ahora sí, al final de ese capítulo, 25, Segunda de Crónicas 25, 27, dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, que fue cuando pasó esto, que él empezó a adorar otros dioses, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allí lo mataron, y luego trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces no es un asunto geopolítico, sino un asunto de religión, de fe. Eso es lo que provoca que ahora él tenga que morir así. Versículo, regrésate a 2 Reyes 14, versículo 21. Lo sepultaron. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. No era un problema de política, que una vez que él muere, no toman a otro rey, no hay un cambio de dinastía. Su hijo lo ponen como rey. Este hijo se llama Azarías, pero también lo vamos a ver en otros pasajes como Usías. Azarías o Usías es el mismo. Verso 27. No, perdón, verso 22. Reedificó Azarías / Usías, reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Esto veremos un poco más la próxima semana que estudiemos un poquito más a Usías. Verso 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, que ya vimos, ¿no? El Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Judá, y reinó 41 años. Fue muy largo su tiempo en el trono. Fue contemporáneo, les decía, del profeta Amós, del profeta Oseas y del profeta Isaías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pero a pesar de eso, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Hefer. O sea, a pesar de que hizo lo malo, que siguió en el camino de Jeroboam, ¿cuál era este camino? Una adoración falsa al Dios verdadero. Ya lo hemos dicho antes. Y a pesar de eso, Dios lo usa y restauró los límites. En verdad extendió mucho el reino de Israel.
casi hasta las fronteras que tenía Salomón. O sea, lo extendió muchísimo. Y no solo eso, sino que eso fue conforme a la profecía que había dicho el profeta Jonás en el versículo 25. Este Jonás es el del gran pez, es el mismo. O sea que no solamente está contando con el favor de Dios, sino que además Dios le está hablando, pero él no escuchó. Pero Dios tuvo misericordia, verso 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado a Israel el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¡Ah, caramba! Ahora es un salvador. ¿Pero qué clase de salvador? Ahora, si yo te dijera cómo era ese tiempo, no lo creerías. Porque lo que dice es que nadie daba un peso por el pueblo, ¿no? En el versículo 26 dice, vio la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. ¿Cómo vivían? Te digo una cosa, su problema no era económico. Lee el profeta Amós. Esta semana lee Amós y date cuenta que no, eh, no hay un problema económico. De hecho, hay una gran prosperidad. En el reino de Jeroboam, el reino del norte alcanzó el pico de prosperidad. Amós dice, tienen camas de marfil, tienen casas de piedra labrada, ¿no? La piedra la pilaban así para hacer una casa, pero no, los ricos la labraban, ¿no? Como para que quede como un templo. Era algo que, o sea, tenían muchísimos recursos, pero Dios dice, viven en miseria y nadie da un peso por ellos. Aunque ellos dicen, estamos nadando en dinero. Y no solo Amós les habla de eso. El profeta Amós es muy claro. Tenemos un estudio en la cuenta de YouTube de Semilla Querétaro. Puedes escucharlo verso a verso. Pero también Oseas. Y Oseas es la expresión del dolor. Es un esposo que está dolido porque su esposa le ha sido infiel. No solo le ha sido infiel, consistentemente le es infiel. Y así es el pueblo. En un momento, la esposa de Oseas dice, me voy a volver con mis amantes, los que me daban mi lana, mi lino, las que me daban todo. Y dice, pero yo era quien le daba todo. Yo le proveía de lana, yo le proveía de lino. Así es el amor de obsesivo, de intenso de Dios por su pueblo, y así es la rebeldía, que aún en la prosperidad no pueden ver la mano de Dios. Verso 28. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? No lo sabemos porque pues no tenemos ese libro. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Entonces, si ponemos el cuadro una vez más para, como resumen, ver qué es lo que estaba pasando. Ahí tienes a Joás, que fue un mal rey, que él es el papá de Jeroboam segundo, que siguió los pasos de Jeroboam primero, adorando a Dios de una manera falsa, pero a pesar de eso Dios lo usó para restaurar fronteras conforme a la profecía de Jonás. Y además dice que fue contemporáneo de Amós, de Oseas e Isaías. Del otro lado tenemos a Amasías, que tuvo una fe inconsistente. Sí hace lo correcto, pero no quitó los lugares altos. Sí confió en Dios cuando dijo que hay que quitar a los mercenarios, pero luego él creyó que él había ganado y con esa fuerza trata de enfrentarse a Joás, el rey del norte, y es derrotado. Y además abrazó no solo al Dios verdadero que quiso tener, sino también a ídolos, y entonces por eso muere y viene Azarías, que si te das cuenta reinará muchísimo tiempo, 52 años, pero de esto hablaremos la próxima semana. ¿Con qué me quedo? Necesitamos una fe consistente, una fe que no está brincando del mundo al reino de Dios, del reino de Dios al mundo. Hoy sí, mañana no, puede ser, puede que no. Sí, el pecado es malo, pero no pasa nada, es un poquito, no es que tanto es tantito. Y es peligroso, no solo vamos a perder nosotros. Hubo 3,000 hombres que murieron, inocentes, porque trajo esos mercenarios, les pagó y luego los devolvió. 3,000 hombres murieron. ¿Cuánta gente perdió cosas?
nuestras decisiones, cuando estamos así en este vaivén de fe, cuando estamos así, otros salen lastimados, otros salen heridos. Entonces, cuidemos nuestro corazón de no ser de Amasías. ¿Quiere decir que tenemos que ser perfectos? No, nadie puede. La fe consistente no quiere decir que tienes una vida perfecta, sino que cuando has pecado puedes arrepentirte delante de Dios, confesarle tus pecados a Dios, pedir perdón a la persona con la que pecaste, restituir el agravio. Eso es tener una fe consistente. Por otro lado, tenemos a Jeroboam II, que tiene un reino en amplia prosperidad, pero no es capaz de soltar lo que no le pertenece a Dios. Y eso se convierte en su miseria. Normalmente nos aferramos de las cosas del mundo porque nos parecen que son más ricas, más valiosas que las que Dios puede proveer. Es que este trabajo Dios no quiere, pero es que desde aquí vivo más y gano mejor y lo abrazo porque entiendo que provee algo que el reino de Dios no me puede proveer. Al final eso es una miseria. Se convierte en una miseria para ti y para mí. Y es la misma idea, que tu fe sea consistente, que mi fe sea consistente, que seamos, la Biblia usa la palabra íntegro, de una sola pieza. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir así. Señor, queremos ser íntegros, queremos dejar de andar con un pie en el mundo y con otro pie en tu reino. Queremos entregarnos por completo a ti, que tú seas en verdad todo en nuestra vida. No queremos, como Amasías, teniendo una vida doble, lastimar a tantos alrededor de nosotros. No queremos, como Jeroboam, tomar las riquezas que nos has dado en todo sentido como una oportunidad para el pecado. Que cada privilegio que tú nos das, que cada bendición que tú haces descender a nuestra vida, sea más bien una excusa para adorarte a ti, para seguirte y para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén.